Hablando de cultura sefardí, con Paloma Díaz Mas. Hola oyentes de Radio Sefarad, vamos a seguir hablando de cultura sefardí con Paloma Díaz Mas. ¿Qué tal, Paloma? Pues muy bien, encantada de estar otra vez en Radio Sefarad. Bueno, ya saben que es investigadora de la cultura sefardí en el CSIC, ¿verdad? Sí, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y concretamente en un instituto que se llama de Lengua, Literatura y Antropología. Bueno, y una gran experta que tiene muchas publicaciones, pero hoy nos vamos a centrar en un tema que seguramente, si uno es un especialista, lo conoce, pero si para la mayoría de la gente esto será bastante original y nuevo, ¿no? Se trata de los sefardíes hispanistas en la Columbia University de Nueva York. ¿Qué es lo que nos puedes contar de este grupo de gente que fue muy activo en los años 30 al 50, ¿no? Sí, aproximadamente. Bueno, en realidad tampoco es un tema que sea muy conocido ni siquiera por los propios especialistas en cultura sefardí. Pero es fundamentalmente, ya sabemos todos que la Universidad de Columbia es una de las más prestigiosas de Estados Unidos, pero lo que se sabe bastante poco es que durante una serie de décadas hubo una sección dedicada a los estudios sefardíes en Columbia. Concretamente en el Hispanic Institute. El Hispanic Institute fue fundado en 1920, al principio se llamaba Instituto de las Españas y era como un centro de investigación dedicado a las culturas hispánicas, incluida Latinoamérica. Y entonces, a finales de los años 20, un profesor, de hecho español, que era profesor de la Universidad de Columbia, Federico de Onís, fundó allí una sección sefardí. Entonces, primero, ¿quién era Federico de Onís? A este señor lo había contratado a la Universidad de Columbia en 1916 ya, pero antes fue profesor de literatura española en las universidades de Oviedo y de Salamanca. Y sobre todo había estado muy en relación con Ramón Menéndez Pidal y el Centro de Estudios Históricos. Quizá alguna vez podemos dedicar algún programa a hablar de las relaciones de Menéndez Pidal, cuyo centenario se celebra, estamos en el bienio pidalino, ¿no? Porque se celebra el año pasado el cincuentenario de su muerte y este año el centenario de su nacimiento, porque murió con 99 años. Pero bueno, eso sería otra historia. El caso es que Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos promovió mucho los estudios sobre romancero, sobre filología hispánica, sobre el castellano medieval, sobre muchísimas cosas y Federico de Onís había estado colaborando con Menéndez Pidal y con Américo Castro, que también estaba en el Centro de Estudios Históricos. Entonces, cuando lo contrata la Universidad de Columbia, pues Federico de Onís crea a finales de los años 20 cuando ya llevaba unos años, la sección sefardí del Instituto, del Hispanic Institute o Instituto de las Españas. Entonces, ¿por qué una sección sefardí? Bueno, hay que tener en cuenta que desde principios del siglo XX hasta 1924, en que se establecen unas cuotas muy estrictas de inmigración a Estados Unidos, habían emigrado muchos sefardíes de Turquía y los Balcanes, sobre todo de Turquía y los Balcanes, también de Marruecos, pero de Turquía y los Balcanes sobre todo a Estados Unidos. No es que emigrasen solo sefardíes, es que emigraba mucha gente de lo que había sido el antiguo Imperio Otomano y que en esa época, en esas primeras décadas del siglo XX, pues se había convertido en una zona muy inestable, con continuas guerras. Está la guerra italo-turca de 1911, las guerras balcánicas de 1911 a 1913, la guerra mundial. Entonces, en todo ese contexto, varias crisis económicas, el incendio de Salónica de 1917, en fin. Entonces, de Turquía y los Balcanes emigró mucha gente, y entre ellos sefardíes. Unos por razones sociales y políticas, porque además es el momento en que por primera vez se recluta a los judíos para el ejército.
que habían estado exentos. Entonces muchos jóvenes pues realmente es que no querían ir no a la mili, sino es que era a la guerra, vamos. Y entonces muchos de ellos emigraron a otros países, entre ellos Estados Unidos. Y luego también emigración económica de gente que se había quedado sin trabajo, que se habían quedado sin sus comercios, por ejemplo, por el incendio de Salónica, etcétera. Entonces, ahí hay una emigración sefardí en los años de 1900 a 1924 bastante grande en Estados Unidos, y la mayoría se quedaron en Nueva York. Hubo comunidades en otros sitios, en Seattle, en Atlanta, en Miami, en San Francisco, en Los Ángeles, pero muchos se quedaron en Nueva York. Y a las alturas de los años 20 y 30, algunas de esas familias sefardíes habían prosperado y los hijos que habían nacido en Estados Unidos ya o habían venido de pequeños con sus familias, empiezan a estudiar en la universidad. Así que en ese momento, en los años finales 20, los años 30, hay en la Universidad de Columbia estudiantes sefardíes que sabían judeo-español porque era la lengua de sus padres y de su infancia, que conocían la tradición sefardí y que estaban estudiando. Y varios de ellos estudiaron pues español, estudios hispánicos, e hicieron tesis doctorales sobre su propia lengua y sobre su propia cultura. Y entonces ese es el origen de ese núcleo, digamos, de sefardíes hispanistas en la Universidad de Columbia. Y sobre todo se prestaron mucha atención a los estudios sobre la lengua, sobre el judeo español y sobre el romancero, porque claro, Federico de Onís al fin y al cabo era discípulo de Menéndez Pidal. Menéndez Pidal le había interesado mucho y le interesaba mucho a lo largo de toda su vida el romancero. Y en Estados Unidos en ese momento vivían sefardíes que sabían por tradición oral romances y cantares antiguos de sus propias comunidades. Entonces, algunas de esos trabajos de tesis doctorales y todo eso hechos por sefardíes hispanistas, pues son precisamente recogiendo romances de la tradición oral de los sefardíes de distintas partes de Turquía y los Balcanes o de Marruecos que vivían en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. Así que esa es la historia. Y luego quizá podemos hablar de quiénes fueron estas... Eso es lo que quería, porque seguramente algunos de esos nombres todavía nos suenan a la gente que nos interesa el tema sefardí, la cultura sefardí, ¿no? Sí, bueno, voy a mencionar unos cuantos y además es interesante ver que a esas alturas bastante pronto, los años 20, 30, 40, hay varias mujeres que hicieron sus estudios, hicieron sus tesis doctorales sobre cultura sefardí en la Universidad de Columbia. Bueno, el propio Federico de Onís también hizo encuesta de campo y recogió romances entre los sefardíes de Nueva York y las grabaciones se conservan en la Universidad de Río Piedras de Puerto Rico. Pero luego, entre los que eran sefardíes, pues había, el más importante fue Mair José Benardete, que había nacido en Turquía, concretamente en Çanakkale, en los Dardanelos, en 1895 y había emigrado con su familia a Estados Unidos en 1910, o sea, cuando tenía 15 años. Así que Benardete había vivido hasta los 15 años en una comunidad tradicional de sefardíes de Turquía y luego llega a estudiar en la universidad. Entonces hizo, por ejemplo, su tesis de máster sobre romances tradicionales que él recogió entre los sefardíes de Nueva York. Esa fue su tesis de máster, que luego, años después, se publicó. En ese momento no se publicó, pero años después el profesor Samuel Armistead lo publicó como libro. Y luego su tesis doctoral es sobre sobre el hispanismo de los sefardíes, sobre los orígenes y las raíces hispánicas de los sefardíes. Es una tesis que la leyó en inglés en 1952 y luego se publicó en los años 60 traducida al castellano. Y a Mair José Benardete, pues Federico de Onís le encargó la dirección de esa sección sefardí del Hispanic Institute. Entonces, por ejemplo, hay en su libro del hispanismo de los judíos levantinos, que fue su tesis, cuenta cómo los jóvenes de su generación, que ya habían sido educados en Estados Unidos,
que hablaban bien inglés, a veces servían de intérpretes y de mediadores entre las de las generaciones anteriores que hablaban judeo-español y que se manejaban mal en inglés y el resto de la gente de su entorno. Entonces eran estos casi niños, adolescentes de esa primera generación de emigrados los que les hacían un poco de intérpretes o les ayudaban a veces a entenderse con la gente del entorno, ¿no? Y luego otro investigador que murió, en el año 93, había nacido a principios de siglo, fue Henri Besso, que había nacido en Salónica, que también emigró de niño con sus padres a Estados Unidos y escribió varios artículos sobre el judío español y sobre todo hizo un catálogo de los fondos sefardíes de la biblioteca del Congreso de Washington, ¿no? O sea que eso es también su aportación al conocimiento de las fuentes, que son casi todos libros aljamiados que se conservan en la biblioteca del Congreso. Y luego hay 3 mujeres que una de ellas, Susan Bassan, no sabemos mucho, solo que hizo una tesis de máster sobre el romancero de Salónica en los años 40. Hay que pensar que, claro, los años 40 es 1947, mientras se estaba desarrollando en Europa la Segunda Guerra Mundial y mientras estaba habiendo todas las deportaciones de judíos a los campos de exterminio nazis, esta gente estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos, en un ambiente de libertad, y estaban, de alguna manera, lo que estaba pasando, aunque quizá en ese momento tampoco se sabía tanto lo que estaba pasando, les incitó también a recuperar esa parte de su cultura, de la cultura de sus mayores y de esa cultura que había sido trasplantada a Estados Unidos, y ellos ya pertenecían a otra generación que había llegado a conocer eso, pero que no, ya vivían en otro ambiente. Y luego hay otra señora, que es Sarita Naon, que en 1929 había hecho su tesis sobre romances de Tánger. Esta era de origen marroquí. Y luego también otra señora que además sí que tuvo bastante, fue una hispanista conocida, es una que cuando estudiaba en la Universidad de Columbia se llamaba Dena Levy, luego se llamó Dena Lida, y ahora explicaremos por qué. Esta había nacido en Harlem ya en los años 20, es la más joven, en 1923. Hizo en Columbia una tesis de máster sobre el judío español de Esmirna y luego hizo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de México, también sobre el judío español. Y entonces he dicho que se llamaba Dena Levy y luego se llamó Dena Lida porque se casó con un hispanista también muy importante, Raimundo Lida, que era un hispanista argentino de origen askenazí y que era el hermano de otra gran hispanista, María Rosa Lida, que todos conocemos por sus estudios sobre la Celestina, por ejemplo, y sobre muchísimas cosas, una gran hispanista. Bueno, pues esta Dena Levy era cuñada de María Rosa Lida, ¿no? Entonces, es ese ambiente de los hispanistas. Dena Levy o Dena Lida luego fue una hispanista importante que se desarrolló su carrera sobre todo en México y que fue especialista en literatura española de los siglos de oro y del siglo XIX, ¿no? Así que, son un poco las mujeres que empiezan también a hacer sus estudios y se convierten en hispanistas, ¿no? Son de origen sefardí y lo que les acerca a la cultura hispánica es precisamente esa lengua compartida, la lengua de sus mayores. Uh-huh. Me imagino que esa sección sefardí siguió existiendo, pero ya no eran gente que habían vivido en ladino, en judeo español, sino que era la lengua de sus padres o abuelos, ¿no? Bueno, la sección sefardí esa duró mientras duró en activo Mair José Bernardete. Bernardete no fue nunca profesor en Columbia, fue profesor en otras universidades de Estados Unidos, pero era el que estaba
al cargo de esa sección sefardí de Columbia, y en los años 60 se jubiló, y fue en el momento ya que se jubiló, pues aquello prácticamente se disolvió. Pero bueno, fue una cosa que duró desde finales de los años 20 hasta mediados de los 60 y que dio origen a una serie de trabajos importantes, además no solo hechos por sefardíes, porque por ejemplo el estudio más importante que conocemos sobre el judío español de Monastir es la ciudad de Macedonia que se llama Bítola o Bítol, donde había una comunidad judía sefardí muy importante que fue completamente exterminada en el Holocausto, y entonces el estudio más importante sobre el judío español de Monastir se hizo en la Universidad de Columbia por un estudiante judío que no era sefardí, sino askenazí, Max Luria, que, animado por Federico Dionís, empezó primero a estudiar la lengua de los sefardíes de Monastir que vivían en Nueva York, y luego hizo un viaje a Monastir y fue uno de los primeros en hacer grabaciones fonográficas a las alturas de 1927 de judío español. Esas grabaciones se conservan en Viena ahora mismo, en el archivo fonográfico de Viena, y es de las primeras, las más antiguas son de Julius Subak de 1908 o algo así, y estas son como las siguientes, porque tampoco hay muchos testimonios antiguos de los años 20, 30 de grabaciones de sefardíes, y esta es una de las primeras. Entonces, este era un judío askenazí, pero que se interesó por la cultura sefardí precisamente por la sección esa sefardí de la Universidad de Columbia, que además a todo esto también hay que decir que no solo se dedicaban a estudiar, a investigar cosas así muy académicas, también organizaban veladas, actividades, conciertos, recitales de música sefardí, es decir, era también como un centro cultural para poner en valor en el ámbito de la universidad la cultura sefardí. Y eso es una cosa bastante poco conocida, yo creo. Claro, pero mencionaba también a Armistead, pero por ejemplo, él ya era de otra universidad. Sí, no, bueno, Armistead, lo que pasa es que Samuel Armistead y Joseph Silberman fueron dos grandes hispanistas norteamericanos. Silberman era de origen judío askenazí, Armistead no era judío, y que estudiaron muchísimo juntos, además, el romancero sefardí. Hicieron todo un proyecto para recoger romances entre los sefardíes de Estados Unidos, publicaron muchos libros y muchos artículos, y algunos de los que una de las cosas que hicieron fue precisamente rescatar algunos de estos materiales, como por ejemplo la tesina esa de Mayer José Bernardete, que es una colección de romances recogidos en Nueva York en los años 20 por parte de esa generación de primeros emigrados. Pero claro, los trabajos de Armistead y Silberman sobre todo ya son de los años 60 y 70 en adelante, hasta hace pocos años que falleció el profesor Armistead, y hasta el último momento estuvo trabajando mucho sobre la cultura sefardí. Pero eso, digamos que tiene una cierta relación con Columbia, porque habían sido discípulos de Américo Castro, y Américo Castro también en algún momento estuvo como profesor visitante en Columbia. Pero bueno, eso es una línea también de estudios sefardíes que va un poco por otro lado, pero sí se entronca un poco con toda la tradición de los estudios de Menéndez Pidal sobre el romancero y su extensión en América. Bueno, seguramente eso nos dará pie para algún otro programa sobre la cultura sefardí, hablando aquí con Paloma Díaz Mas, a la que agradecemos, como siempre, estas pinceladas de la historia de esta cultura que, a pesar de ser centenaria, pues su entrada y su estudio en el mundo académico es bastante más reciente, como lo atestigua este caso. Pues muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, y esperemos que podamos seguir hablando mucho de cultura sefardí.